después de mucho tiempo con Ale, un espacio de reflexión y de construcción de conocimiento de manera colectiva. Así que muchas gracias por la invitación a todas, en especial a Ale, y, y bueno, que el espacio aparte esté el compañero Molina, es mejor todavía. ¿Se me escucha bien en este tono? Porque yo tengo la costumbre que empiezo hablando bajo y después grito. Y No, no, perfectamente. bien, perfecto. Trato de mantener este tono. Bueno, nosotros ahí me parece que ustedes vienen trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con la función social de la propiedad. Ustedes saben que es uno de los 4 principios rectores de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ley provincial, que se pudo sancionar mediante una lucha que dimos como Frente para la Victoria, muchos de nosotros, contra Frente para la Victoria, donde había como un espacio dentro del Frente que pensaba que esa ley no era conveniente. Lo enmarco porque hoy la coyuntura y siempre que haya un frente popular gobernando espacios, en este caso se gobierna la nación, se gobierna la provincia y se gobierna el municipio, siempre un frente va a tener contradicciones internas que para no darle de comer al enemigo convendría resolver esas cuestiones dentro del frente. Y eso es lo que nos pasó en el 2012, 2011 y 2013, que dimos la discusión dentro del frente como espacio político que entendemos contiene, con sus diversas expresiones, múltiples expresiones, a las que de aquel momento ahora le podemos sumar varias miradas más que nos fragmentan, si es que lo que buscamos es la fragmentación del campo nacional, popular y democrático, en pequeños islotes que nunca generan un continente, ¿no? Y aquella discusión la dimos dentro del frente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires de aquel momento, que había armado una organización, una agrupación, la Juan Domingo, que impulsó un debate legislativo donde impulsa el debate legislativo y además nos invita a dar esa pelea en el marco de la Cámara de Diputados de la provincia y la Cámara de Senadores de la provincia. Y lo que podemos decir que esa disputa la ganamos porque tenemos una ley, que no es la que el gobernador quería, sino que es algo mucho mejor de aquello que nosotros habíamos presentado y que no es la que quería el gobernador. Es mucho mejor que las versiones anteriores. Y esto no necesariamente es una síntesis de una ley con la otra, sino que nos permitió repensar algunas cuestiones que habíamos propuesto dar y salió algo más que una síntesis, sino que salió una ley donde la función social de la propiedad se instala como principio rector, junto con el derecho a la ciudad y a la vivienda, junto con la gestión democrática de la ciudad y la equidad en las cargas y beneficios. Entonces, de ahí es donde me gustaría empezar a hablar, de ese, por un lado, frente de gobierno que necesita un Estado mucho más amplio del Estado liberal que tenemos, ¿sí? Un Estado social, y como la propuesta era hablar de función social de la propiedad y de la ley, pero en particular de función social de la propiedad, es importante dar cuenta, como ustedes ya han leído, en el texto de Juan Ignacio Duarte y su compañera, que la función social de la propiedad no es que nace de un repollo ahora, sino que estaba claramente definida en la Constitución de 1949, la Constitución peronista de 1949, donde también se proponía un Estado social
donde no solo hablaba de función social de la propiedad, sino hablaba, entre otras funciones sociales, la función social del capital. Por lo tanto, la función social de la propiedad es parte de un sistema cultural que tenemos que ir adquiriendo y en lo posible como técnicos y profesionales, promoviendo, reproduciendo, informando a los compañeros y las compañeras de las barriadas, a los compañeros funcionarios, concejales, porque hace al peronismo. Una agenda vinculada a la función social de la propiedad es esencialmente una agenda peronista, ¿sí? Como leyeron también, creo que sí, lo leyeron, esto tiene un origen en la discusión entre el marxismo e Iglesia Católica de finales del siglo XIX, donde por un lado se hablaba de la propiedad colectiva, la propiedad del Estado como una única condición de propiedad en relación al suelo y la tierra. Surge esto de la idea de que de Marx, que la tierra no es una mercancía, sino que es una mercancía especial, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera, pero que en definitiva no es una mercancía porque el valor de esta mercancía radica en lo que puede producir. Por lo tanto, no entra dentro del análisis marxista de las mercancías. Y por otro lado, la Iglesia, que lo que plantea es un vínculo entre capital y trabajo, por lo tanto, le pone con esta idea de función social un freno al marxismo, que después derivó en el comunismo, después, antes, durante, derivó en el comunismo, y al capital en esto de, miren, la propiedad privada no es absoluta, la propiedad privada tiene limitaciones y esa propiedad y esa atribución de la limitación la rige el Estado. Entonces hay como una zona intermedia entre capitalismo y marxismo y empieza a emerger esta idea de función social y eso se puede observar en la encíclica Rerum Novarum de finales del siglo XIX. Después se repite en otras encíclicas y es parte, por eso mismo, por esta repetición, porque no es abandonada esa idea, forma parte de lo que se llama doctrina social de la Iglesia. Ayer Cristina, o anteayer, habló de esta relación y de este acuerdo entre el capital y el trabajo, pero marcando claramente la agenda en favor de los trabajadores. Si ustedes leen el articulado de la Constitución del 49, todo el tiempo plantea esa relación entre el capital y trabajo y todo el tiempo marca claramente a favor de quién está esa relación, a favor de quién el Estado tiene que jugar en esa relación. Ahora, yendo a la tierra, y cualquiera de nosotros puede tener experiencias y experiencias cercanas, experiencias propias, experiencias familiares de situaciones de falta de acceso a la vivienda, falta de acceso a la tierra, la dificultad en alquilar, la dificultad en comprar, la dificultad en tener por cualquier vía un pedazo de tierra donde desarrollar la vida individual y la vida familiar. Todos tenemos cerca alguna experiencia de la irregularidad en la tenencia de las organizaciones sociales, no solo la vivienda familiar, sino el club, la sociedad de fomento, la cooperativa, un centro cultural, la dificultad en acceder a la escritura en cualquiera de estos ámbitos, ya sea, insisto, asegurarnos la tenencia de nuestra vivienda para desarrollar nuestra familia con previsión de futuro a mediano y largo plazo, y también la sede de las organizaciones sociales donde nos desarrollamos en comunidad, que también a veces corren riesgo de cerrar por la falta de escritura o por el reclamo de algún titular
que aparece de repente y nos vuela todo un trabajo de años de una comunidad. Entonces, es central, nos parece, trabajar la idea de función social de la propiedad como una instalación cultural necesaria para nosotros como comunidad, como familias, ¿sí?, que se organizan para vivir mejor. Entiendo que la idea del summa causa o del summa camaña, esto del buen vivir, lo vienen trabajando, y la función social de la propiedad, en este caso, es central en esa perspectiva del buen vivir de las comunidades andinas, que son principios generales de la economía popular, social, solidaria, que, bueno, medio metiéndome un poco con la gestión o con la parte del gobierno municipal que a mí me toca, que me gusta más hablar de gobierno y no de gestión, nos toca llevar adelante. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, Ale? ¿O alguna pregunta, alguna cuestión en relación a esto? No, me parece bien. No sé si alguien quiere preguntar, pero por ahí después. Bien. Entonces, yo bien no me definí, pero bueno, soy peronista y trabajo en un gobierno peronista. Hasta hace 2 meses, creo que me excedo en el tiempo, el intendente era Leonardini, que hoy es ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y hoy como intendenta está la compañera Noelia Correa. O sea, soy peronista, trabajo en un gobierno peronista donde desde diciembre del 2015 compartimos con idas y vueltas, con las contradicciones típicas de un frente que gobierna un municipio, instalamos una agenda junto con el intendente, pero con estas contradicciones propias de un frente de hábitat, vivienda y ciudad. ¿Sí? ¿Qué hace la dirección donde estoy? Regularización dominial. Eso significa acceso a las escrituras de familias, comunidades y organizaciones sociales. Y por otro lado, que no es por otro lado, sino es parte del sistema de integración sociourbana, hábitat, que es más que mejoramiento de vivienda, más que vivienda, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la producción de ciudad desde una perspectiva del buen vivir. Es en lo operativo instalar la agenda de la 14449 en un municipio. Si se piensan a diciembre del 2015, no era una agenda muy conocida, hacía 2 años nomás que se había promulgado la ley, y el Consejo Provincial de Hábitat recién al año siguiente empezó a funcionar de manera plena. Así que bueno, era una agenda incipiente y dado la adversidad que nos dio el resultado electoral del 2015, donde el gobierno provincial y el gobierno nacional eran de signo opositor, neoliberales, absolutamente opositor, y diría más, no es un adversario político el neoliberalismo, es el enemigo histórico, ¿sí? Entonces, para que tengan idea de cuál era la caracterización que habíamos hecho en aquel momento, nosotros sabíamos que difícilmente íbamos a conseguir financiamiento y nos abocamos a una política de hábitat donde podamos responder ante la palabra empeñada. Eso quiere decir ir a los barrios, decir vamos a hacer esto y hacerlo. Como no teníamos financiamiento, la única acción que veíamos posible para hacer era el acceso a la escritura. No es menor esa tarea porque no hay financiamiento. No, el acceso a la escritura no requiere gran presupuesto, pero no es una tarea menor, es al revés, es lo que en el imaginario de las familias y comunidades está instalado como algo que se aprecia, sobre todo en la población de más de 40 y 50 años.
Entonces, para nosotros, decidir tener una política pública municipal de escrituración social fue central en la estrategia de avanzar con una agenda de integración sociourbana que diera cuenta de lo que la ley 14449 propone. Entonces, para hablar de regularización dominial, nosotros utilizamos un sistema legal que existe, que está construido por los liberales, pero que tiene algún sesgo de vinculación con esta idea de la función social de la propiedad. Sobre todo la ley 24374, ley nacional, que se conoce más como ley Pierri, donde esa ley se basa en la posesión, el derecho a la posesión veinteañal. ¿Sí? Ese derecho viene de la época de los romanos, no es un invento del peronismo, pero esto de la posesión veinteañal, que tiene más de 2000 años de historia, permite plantear en Argentina un camino extremadamente barato en relación a lo que sale una escritura, o sea, es casi gratis, casi gratuito, de acceso a la escritura, basado en este principio de posesión veinteañal que se venía resolviendo vía la justicia con juicios de usucapión. Entonces la 24374 es esencialmente un juicio de usucapión sin necesidad de judicializar el caso. Al no judicializar el caso, hay un camino no oneroso de resolución del conflicto de propiedad, donde el que reclama es el poseedor y el que tiene que demostrar que tiene título es el anterior dueño, propietario, como le queramos llamar. Entonces, la 24374 se basa en el principio de demostrar la posesión. Y esa ley fue como nuestro caballito de batalla durante los 2 primeros años, formando al equipo que teníamos, que trabajaba la ley, pero no salía del municipio, solo recibía trámites a los que venían al municipio. Nosotros nos dimos una estrategia territorial y salimos a informar que existe una ley, a informar que hay un derecho que vincula a las familias con la escritura, un derecho a la vivienda que está en la Constitución Nacional, un derecho a la vivienda que está en la Constitución Provincial y que la escritura es una parte de ese derecho porque es el papel que el Estado reconoce y es el papel donde se dice que esos ladrillos que pusimos durante tanto tiempo son de esa familia y no de cualquier otra. Entonces, es central que la escritura es parte de ese derecho a la vivienda y entender eso. Y que eso, sin dinero, sin un presupuesto abultado, se puede hacer en cualquier municipio de cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. Y ahí medio jorobamos nosotros qué se necesita para informar, para difundir y para promover este derecho y la forma de instrumentarlo y de operativizarlo concretamente en un territorio, suela y saliva. Tener ganas de caminar y tener ganas de hablar. No se necesita otra cosa. Junto con la 14449, asociamos la 24374, pero la asociamos a la 14, siendo una construcción liberal, la asociamos en el modo de implementación. Le dimos política a una ley. Le dijimos, bueno, esta ley la vamos a usar de esta manera y la vamos a hermanar con la 14449. Y empezamos a generar un sistema legal y técnico en el municipio que nos permite ampliar nuestro radio de acción para la producción de políticas públicas en hábitat, vivienda y ciudad. Son leyes que ya existían, ¿sí? Pero si no las usás
Y si no le das una orientación política, que es, la orientación política, digo, haciendo un paréntesis, es cómo vamos a caminar este instrumento, ¿sí? Como, ¿para qué lado lo vamos a caminar? ¿Mm? Cierro el paréntesis. Esa ley existía, la hacemos jugar a favor del pueblo. Y para que sea bien clarito en términos técnicos, normativos, en términos legales, empezamos a armar un sistema, 14.449, 24.374. Después le sumamos otra ley, que es una ley provincial, la 10.830, que es de acceso a la escritura gratuita. Entonces, esa ley permite que el que vende pueda vender, y más que el que vende, el que compra puede comprar y escriturar de manera gratuita si la evaluación fiscal no excede determinado monto, que en el conurbano es el 85-90% de todas las viviendas que hay construidas en el conurbano. Sacando countries y barrios cerrados, casi todas las casas entran dentro de la posibilidad de escriturar mediante la 10.830. Otra vez, al salir y al trabajar en espacios de gestión democrática de la ciudad, dice la ley 14.449, nosotros decimos de comunidad organizada, ¿no? Las familias en mesas de trabajo, que también está en la ley 14.449, las familias organizadas en mesas de trabajo con el municipio, con el gobierno municipal, en este caso con la dirección, formando parte de esas mesas, viendo que de las 20 familias que iban a una reunión, 18 lo resolvían por la 24.374, pero 2 no lo resolvían por esa ley. Entonces podíamos aplicar otra ley, por ejemplo, esta, la 10.830. Más o menos los porcentajes son esos, de cuando uno va al barrio y charla con las familias en una reunión, la mayoría lo resuelve por la 24.374 y otras no lo resuelven. Una posibilidad es esta, Ley Provincial 10.830. La Ley Provincial 10.830 permite hacer la escritura de esta que yo les decía recién, individual, pero también crea la Escribanía General de Gobierno en 1988 de la provincia de Buenos Aires y le da atribución para hacer esta operación de escrituras. La Escribanía General de Gobierno en la época de los amarillos, o sea, hasta el 2019, funcionaba como un ente liberal. Desde el 11 de diciembre del 2019 tiene otra forma de actuación que nos permite avanzar con mucha ilusión hacia nuevos horizontes de escrituras masivas, ¿no? Entonces, otra ley, la 10.830. Y la autoridad de aplicación de esta ley es la Escribanía General de Gobierno. Va otra ley que la estamos trabajando y que tuvimos una capacitación del equipo el pasado miércoles, el jueves pasado, perdón, el jueves pasado, 14 creo que fue. Sí. Donde vamos a trabajar una ley que se llama de prescripción adquisitiva administrativa 24.320. Prescripción adquisitiva administrativa 24.320. Y esta ley lo que dice es, si una familia vive en un lugar y demuestra la posesión como se hace con la 24.374, ¿eh? Y comparte con la familia un macizo, ¿sí? Y ahí capaz que no todos tienen 20 años de posesión, sino que hay 2 o 3, pero capaz que una manzana fue ocupada hace 20 años por 2 o 3, y hoy son 40, con que esos 2 o 3 demuestren la posesión, podemos escriturar toda la manzana y a las 40 familias. Y lo mejor de esto es que extingue el dominio
anterior. Esta ley, por cómo la estamos usando, junto con la Escribanía General de Gobierno, es la que más tiene que ver con función social de la propiedad. Y es una ley liberal, pero está tan sintéticamente armada que nos permite darle el sentido e incorporarlo a este sistema legislativo cuyo sol, como si fuera el sistema solar, es la 14449. Y el resto de las leyes las empezamos a hacer girar alrededor de la 14. Eso no significa que no necesitamos más legislación, significa que, yo la escuché a Ale y siempre aprendo cuando la escucho a Ale, significa que lo nuestro es darle, resignificar sentidos con el trabajo duro en la barriada a cada norma, y en privado la podemos putear la norma porque podría ser mejor, porque podría ser más clara, porque podría, pero en público es avanzar con lo que tenemos en la mochila, a favor del pueblo. Ese es nuestro laburo como técnicos y profesionales. No juntar herramientas, sino saber usar las pocas que tenemos. La ley de expropiación, como ustedes saben, es como un atributo de los liberales y de los neoliberales. Solo la pueden usar ellos para destruir la vida de miles y miles de personas, como se demostró en la expropiación de las autopistas. Muy pocas veces puede ser usada por el campo nacional y popular. ¿Por qué? Porque hay una construcción cultural donde nosotros somos comunistas y ellos son progresistas. Y ojalá fuéramos comunistas, pero no somos comunistas, somos peronistas. Entonces, y tenemos la democracia como horizonte y tratamos de conciliar, de hablar, de dialogar, y ahí está Vicentín, que no la pudimos expropiar. Pero fundamentalmente porque hay un sistema cultural donde nosotros no podemos hacer lo que el enemigo histórico sí hizo siempre, que es disponer del Estado, como hay que disponer del Estado, con todas las herramientas y con todo el sistema. Nosotros no lo podemos hacer. Lo hicimos solamente en la época del 43 al 55. Y esa es una limitación que tenemos, y es una limitación cultural, y es una limitación de nuestro pueblo, que está bombardeado mediáticamente por el sistema de medios. Y antes estaba bombardeado por los diarios, y antes por la escuela, y es todo un sistema cultural, educativo, pedagógico, que nos hace ser extremadamente prudentes a la hora de gobernar y usar los instrumentos que el Estado nos brinda para que nuestro pueblo sea cada vez más feliz. Entonces ahí hay un laburo de los técnicos y profesionales que requiere incidir todos los días en ese sistema cultural de dominación en el que estamos viviendo. La expropiación es, y ustedes tienen el texto de Juan, está explicado muy clarito de cómo funcionó, y la ventaja de cuando escribe Juan es esta rigurosidad científica en la que se basa. No está diciendo una cosa para justificar lo que él piensa, les está contando cómo se usó y cómo se usa la expropiación como una herramienta de producción de suelo a favor de las mayorías, ¿no? E insisto con esto, nosotros no la usamos. En un momento había 254 leyes de expropiación en la provincia de Buenos Aires y andábamos mendigando junto con Juanjo Cantielo, que era un diputado de la provincia de la Federación de Tierra y Vivienda, habló mucho antes de la ley 14449,
un poco de presupuesto para empezar a pagar las expropiaciones, porque las leyes se caían. Entonces las leyes se caían y había que renovarlas. Entonces decíamos, no las renovemos, paguemos la expropiación y démosle la escritura a los compañeros que viven en la barriada. Está claramente eh, comprobado que son compañeros que viven hace mucho más de 15 años. Entonces era oportuno expropiar, pagar la expropiación y hacer escrituras de manera masiva. Esa es la mirada de Juanjo, de la FTV de aquel momento, y no se pudo hacer. Bueno.